Este lunes, el 9 de agosto, que bueno, tiene como información principal que se otorgaron ya muchos turnos, más de 50.000 turnos en Santa Fe. Comienza la combinación de vacunas. La provincia inicia una nueva fase de campañas aplicando Moderna a quienes hace más de 90 días recibieron la Sputnik como primera dosis. Y bueno, para hablar de este tema, porque hay muchas dudas y hay consultas, tiene la gentileza de atendernos a esta hora Oscar Botazo, que es doctor en medicina, docente e investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. Oscar, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buen lunes, Indiana. Bueno, muchas gracias por atendernos, porque realmente hay muchas dudas todavía sobre quienes recibieron la vacuna Sputnik 1, el primer componente, esa duda de espero la Sputnik 2 porque están recibiendo, porque se están elaborando aquí en la Argentina, o me animo y me pongo la segunda dosis de Moderna. Y bueno, queríamos saber qué opinaba usted al respecto, qué aconsejaría en ese caso. Sí, la combinación de vacunas es algo, o sea, en vez de hacer una inmunización heteróloga, que la primera y la segunda sean distintas, es algo que se viene haciendo desde hace tiempo. Por ejemplo, en ébola se usa, y el primer ensayo de vacunación en esto se hizo en 1992, o sea que no hay nada nuevo. Si vamos a hilar en letra fina, en letra chiquita del contrato, la vacuna de Sputnik de hecho es una combinación, porque el primer componente es el que usa el sistema de Johnson & Johnson y el segundo componente es el que usa CanSino Biol de China. De modo que ahí ya estaba la combinación. Ajá. Pero volviendo al tema que no hay tanta biodisponibilidad de la vacuna y uno quiere poner la segunda dosis porque es muy importante estar mejor vacunado con niveles más altos de inmunidad, en Europa, por ejemplo, se combinó AstraZeneca con dos vacunas ARN o Pfizer o Moderna. Se hicieron, hasta el momento hay publicados 5 estudios, 2 en Alemania, 1 en Suecia, 1 en España y otro en Inglaterra. Y lo que se mide después de la combinación es si la respuesta inmune que inducen es muy buena, si es buena, y lo es, y es muy buena. Uh-huh. Y bueno, y a partir de eso, y para mitigar la carencia relativa de dosis de la segunda dosis, se están utilizando este tipo de combinaciones, el mix. De modo que no es una exclusividad de Argentina, es algo internacional. Siempre cuando se busca vacunar se miden dos cosas. Uno es la eficacia y otra es la reactogenicidad. Uh-huh. O sea, que no dé efectos adversos más de los que se ve cuando se dan el mismo sistema. Y en este caso, la parte de efectos adversos fue la esperable, la que se veía cuando se administraban este tipo de vacunas, y la parte de inmunogenicidad, o sea, lo que se mide de anticuerpos, lo que se mide de respuesta de linfocitos T, también eran muy buenas y aceptables. Bueno, a partir de eso salió la idea de combinar, y vuelvo a la carga, no es nada nuevo, no es una exclusividad de COVID. Uh-huh. El primer estudio se hizo en 1992 en monos, en marcaposa, a los cuales se los quería vacunar contra el virus de la inmunodeficiencia de los simios. Incluso en el Instituto Pasteur de París, donde se descubrió el virus de HIV, también ahí se hicieron este tipo de estudios y se están haciendo ahora. De modo que bueno, ahí estamos plantados, no es el cuco, por así decirlo. Claro. No, doctor, el miedo de muchas personas que recibieron el componente 1, que era otra de las consultas que yo le quería realizar, es no veo la hora de ponerme el segundo componente de lo que sea porque tengo la vacuna vencida, como que si recibieron el primer componente y ya es como que el efecto se fue y quieren inmunizarse, recibir una segunda dosis porque eso ya no los protege. No, la historia es así. Cuando uno se pone una dosis de una vacuna, genera una respuesta, es un término técnico, pero lo tengo que decir, sino se llama respuesta primaria y secundaria, y lo induce, sobre todo estas vacunas que se dan en una dosis muy inmunogénica. Entonces uno tiene respuesta primaria y secundaria, no es que no la tiene. Entonces usted me repregunta, ¿y por qué ponemos la segunda dosis? Porque necesitamos que además de haber generado respuesta, estén a un nivel más alto de respuesta. ¿Por qué? Porque hay pandemia y hay muchos virus dando vuelta y encima algunas variantes. Entonces es como si uno tuviese que estar entrenando
una cosa es salir a correr por la propia salud y caminar 1 hora por día, bueno, lo que fuere. La otra es si yo quiero en una maratón salir en los primeros puestos, probablemente no me alcance caminar todos los días, sino caminar a otro ritmo. Entonces tengo que entrenar más. Bueno, acá la segunda dosis hace que el sistema esté mucho más óptimo, con mucha más respuesta, mucho más alerta, y tiene que estar así porque dan vuelta y hay mucha exposición, hay mucha circulación comunitaria, y por eso uno quiere tener las 2 dosis, y a eso se lo llama vacunación completa, porque está más protegido. Si dentro de 1 año, 8 meses, 1 año y medio, lo que fuere, vemos que nos caen mucho los anticuerpos y maldito sigue circulando, en la medida que no se vacune el mundo, va a seguir circulando, pues bien, quizá haya que hacer otro refuerzo, un tercer refuerzo. Eso es una cosa que aprenderemos. Pero que una vacuna se venza, no se vence. La respuesta inmune nunca pierde el aprendizaje de lo que vio como extraño, lo preserva en su memoria. Y uno tiene esa memoria. Cuando pone de nuevo el refuerzo, esa memoria despierta rápidamente y hace las cosas mucho más rápidas, como para no darle ventaja a este virus o a cualquier patógeno. Sí. Pero no es que uno ha quedado desvacunado, por así decirlo. Lo que sí sabemos es que con una sola dosis el nivel de protección es mucho menor, quizá la mitad de lo que se da con 2 dosis, en esta situación tan particular de pandemia. Claro, y en esta situación justamente le quería apuntar eso, en esta situación tan particular que nos ha puesto la pandemia, que más allá de tener que superar los encierros, las situaciones particulares que se nos genera por las restricciones, estar navegando continuamente entre estas 2 aguas, ¿no? Porque nosotros, bueno, ahora lo estoy escuchando a usted, coincido, obviamente que respeto su profesionalismo, estoy de acuerdo con lo que dice, y para mí es una tranquilidad lo que nos está informando, pero también escuchábamos la semana pasada, le dimos la oportunidad de dar a conocer su postura a un licenciado en estadísticas que decía que vacunarse es suicidarse, y que la ivermectina hace que no sea necesaria la vacunación. Por otro lado, acabamos de hablar con un presidente comunal, el de María Teresa, que él está de acuerdo con la exigencia, con la línea de Emmanuel Macron de exigir la vacunación. Entonces estamos entre estas 2 aguas y vemos y tenemos amigos con los que nos encontramos discutiendo porque no se quieren vacunar, porque dicen que todo este virus es una mentira, y es una situación que a todo lo otro también nos cuesta argumentar, ¿no? Porque, bueno, ustedes tienen su trayectoria y sus conocimientos, pero a nosotros por ahí se nos hacen difíciles los argumentos y este tipo de discusión. Mire, si vamos a hablar, si me gusta más tal equipo de fútbol o del otro, en realidad no hay tanta evidencia científica. Ahora, si hablamos de vacunas, de medicamentos, tenemos que remitirnos a la evidencia científica. Y como dijera una vez Bertrand Russell, la medida en que las creencias están basadas en firme evidencia no es tanto como los creyentes suponen, que hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, ¿por qué le puedo decir que las vacunas son interesantes? Primero, porque los ensayos clínicos hechos noviembre, diciembre, octubre del año pasado daban que efectivamente había menos casos en los vacunados respecto de los no vacunados. Cuando después se empezó a hacer el estudio de protección en el mundo real, por ejemplo, Israel, 8,5 millones de habitantes, cuando vacuna el 75-80%, la aparición de nuevos casos se derrumba. Ocurre algo parecido en Nueva Zelanda, Brunei y otros países, por ejemplo el Reino Unido, que ni siquiera llegó a eso, pero anda entre el 50 y el 60. Esa es una segunda prueba. Después van a venir lo que decimos tratamiento. Mire, en COVID no hay un tratamiento viral efectivo. Esto de la ivermectina salió en los metaanálisis que nosotros miramos para decir si aconsejamos o no. No hay nada que diga que es realmente efectiva. Y yo que acumulo más anécdotas que futuro, le puedo contar la historia de la crotoxina. La crotoxina iba a curar el cáncer. Y nosotros decíamos, no hay evidencia, y sin embargo la gente la quería, se la aplicó, hasta que después
entendimos que no había nada cierto en todo eso y fue dejado de lado. Y de tanto en tanto estas cosas vuelven porque siempre está la desesperación de cualquier paciente, que uno lo entiende, pero yo como médico y como investigador tengo que tratar de tener evidencia, porque si no me atengo a cualquier cosa y dejo de aplicar mi racionalidad en la recomendación. Claro. O sea, eso nos plantamos allí, pero no es porque yo sea el malo de la película, el que le hace tomar a los chicos la sopa cuando no les gusta. O sea, no, yo lo tengo que decir porque tengo que poner una cuota de racionabilidad en esto y es lo la que evidencia no necesitamos. me avala, simplemente por eso. Y lo que hablamos de la vacuna es porque tenemos datos de ensayo clínico y datos de mundo real, donde a la gente que se vacuna y llega a un nivel aceptable de inmunidad colectiva, la enfermedad se empieza a arrinconar. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo no entiendo que hay que vacunar a un planeta, porque esto es pandemia, esto no es un brote de cólera en un país, esto es universal. En tanto yo no vacune a todo el planeta, en algún lugar van a seguir apareciendo variantes que me van a preocupar. Entonces, ese sí que es un desafío del mundo que nos excede como país, o sea, es supracontinental. De modo que eso sí, ahí estamos totalmente de acuerdo y ojalá que lo entiendan las grandes decisiones que rigen al planeta, que están muy lejos de nosotros, o ellos de nosotros. Pero por lo demás nos guiamos con evidencia, como tenemos que hacer para cualquier enfermedad, porque si no, cualquier hijo de vecino diría que tal cosa es buena para la otra, pero eso no se puede aceptar por defecto que es así, sino hasta que no existe un estudio riguroso para aplicarlo. ¿Desde cuánto hacemos estudios rigurosos? Desde 1948. Doctor, abusando un poquito de su tiempo, me queda una consulta también para la tranquilidad de quienes tenemos algunas dudas, que somos muchos. Está apareciendo ya en algunos países de la región el llamado a una tercera dosis y la aparición de nuevas variantes. Bueno, sabemos lo que está ocurriendo con la variante Delta, ahora se habla de la variante andina o lambda, la necesidad, como le decía recién, de una tercera dosis. ¿Usted qué está viendo en este sentido? Que vamos a tener que hacernos a esa idea, que vamos a encontrarnos con mutaciones y con la necesidad de seguir aplicándonos vacunas, por lo menos un refuerzo cada año. El estudio en Inglaterra ante la variante Delta que les entró de la India, la B1617, da que las vacunas que aplicaron en Reino Unido, AstraZeneca y Pfizer, son casi efectivas como contra la variante natural que era la de Wuhan. O sea que no es que la eficacia cae mucho. Cae mucho, por ejemplo, con la sudafricana, que felizmente circuló poco, Cruz Diablo, que se queda, que no salga de ahí, ¿no? Esa sí es un problema. Pero no tanto la Delta, o como la que fue de Manaus, o la pareciera la andina, pareciera. De modo que eso es. Ahora, respecto de la tercera dosis, ¿quiénes son los que van a ir adelante? Los que ya han vacunado. O sea, ¿cuál es el país que vacunó de entrada de una manera? Está bien, es un país con una población pequeña, pero la efectividad como para decidirse a vacunar fue fenomenal, porque lo vacunaban de día y de noche, que fue Israel. Entonces Israel empezó a vacunar el 22 de diciembre y ya lleva 8 meses vacunando. Entonces ellos están midiendo totalmente en la gente vacunada, porque ya transcurrió el tiempo que uno necesita para medir, y están viendo que después de 8 meses algunos títulos de anticuerpos caen. Entonces está pensando si hacemos una tercera dosis, en tanto siga circulando mucho virus, porque la pandemia está lejos de resolverse. Israel está pensando en la tercera dosis, pero sin embargo Estados Unidos, que tiene otro centro de control en Atlanta que se llama CDC, el Centro de Control de Enfermedades, dice que de momento no habría necesidad de una tercera dosis. Es algo que habrá que aprenderlo y lo veremos en la medida que esto transcurra el tiempo y lo diremos. De todos modos, lo que hay hasta ahora con las 2 dosis es muy alentador. La efectividad es importante y le cuento estudios hechos en Escocia, en Estados Unidos, en Israel y en Inglaterra. O sea, Escocia e Inglaterra están dentro del Reino Unido, pero son países distintos. Y la efectividad del mundo real es buena, de modo que la historia es poder vacunar realmente en tiempo y forma a toda la gente que lo necesita. Ese sí que es
un desafío, realmente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Por Gracias favor, por su tiempo, muy claro, y creo que bueno, hemos cumplido con llevar información y tranquilidad a mucha gente que bueno, está confundida, sigue estando confundida a esta hora en el marco de esta pandemia y de la crisis informativa que a veces tenemos. Así que muchísimas gracias. No, que siga bien, ¿eh? Buen día. Buen Adiós. día.